Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos a Perfumones, bienvenidos a un nuevo magazine, capítulo 75. Primero que nada, daros las gracias a todos por estar aquí, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecer a los que ya hace mucho tiempo que me acompañan en esta andadura de Perfumones desde hace ya un poquito más de año y medio. Pues bien, vamos con el Magazine 75 y vamos a empezar con un spoiler, porque hoy mismo, lo estoy grabando en viernes por la tarde, hoy mismo he recibido de los amigos de Parfums de Parlour, he recibido unos perfumes para que los vaya mirando y haga alguna reseñita pronto. Os los estoy enseñando un poquito con distintos formatos. Sabéis que tienen formatos de extracto, tienen formatos de eau de parfum, tienen distintos tamaños, también tienen estos perfumes que son en rolón, que son muy curiosos y rinden más de lo que podamos pensar en un principio. Y sabéis que son aromas muy ricos, que están muy bien y con alguna que otra novedad. Y muy pronto tengo que probarlos bien, muy pronto pues haré un segundo vídeo sobre Parfums de Parlour y bueno, miraremos también, ya rescataremos lo que es el código de descuento que tenéis para vosotros, no para mí, para vosotros, para que os hagan descuento a vosotros. Yo con que vosotros os podáis beneficiar, yo estoy más que servido. Tras este spoiler, quería un poco hablar en lo que podría ser la perla perfumística sobre un tema que recurrentemente en algunos comentarios, sé que no soy el primero que habla de este tema, ni mucho menos, hay otros reseñadores que han hablado, pero bueno, se trata de si los perfumes árabes son seguros. ¿Es seguro consumir perfumes árabes si tienen los mismos controles que puedan tener los perfumes europeos o americanos o de donde sea? Y esta pregunta recurrente, y además hay gente que da unas respuestas muy ciertas y muy contundentes sobre un sentido o sobre otro, pero las cosas son más sencillas de lo que podemos elucubrar. En la Unión Europea, que es donde nosotros estamos, yo estoy en España y formamos parte de la Unión Europea, cada ámbito local tendrá su legislación también, pero en la Unión Europea hay unos controles de que no se pueden vender por el circuito legal, por el circuito normal. No se pueden vender productos que no cumplan con las especificaciones y con los controles de la propia Unión Europea. Es bien sabido de que todos los años se confiscan juguetes, por ejemplo, que vienen de Asia por no cumplir las normas de la Unión Europea. Siempre os dicen que tienen que tener el sello de la Unión Europea y hay unos controles. No tiene sentido pensar que casas como Notino o casas como cualquier otra, incluso tiendas físicas aquí en España, que ahora por ejemplo en Druni podemos encontrar perfumes de Afnan, de Armaf, de Lataf. Algunos perfumes podemos encontrar ya en Druni u otras tiendas físicas. No tiene sentido pensar que van a vender perfumes que no hayan pasado los controles legales. Y además, fijaros, por ejemplo, este es el Bade Oud, o el ¿cómo se llama? El Oud for Glory, y en la parte trasera, no sé si lo podéis ver, tiene el sello CE, que es calidad europea. Este sello es imprescindible, aquí es una garantía de la Unión Europea, aparte de todos los sellos que puedan tener. Son productos que pasan exactamente los mismos controles, que pasan las mismas especificaciones que cualquier perfume fabricado en España, en Francia, en Italia o en Inglaterra, por ejemplo. Pero es que de hecho muchos de estos perfumes están fabricados en España o en Francia, principalmente en Francia o en España, como por ejemplo
por ejemplo, el Club de Nuit Intense. Club de Nuit Intense, donde lo pone, lo he visto antes, por aquí pone exacto. Es que lo cojo hasta al revés. Por aquí pone Made in France, Made in Francia. Aquí lo pone Made in France. Hay otros perfumes que están fabricados en España. Hay algunos que tienen el código. ¿Dónde está? Tienen, por ejemplo, garantías ISO, que han pasado los controles de garantías ISO, los sellos EAC. ¿Dónde lo he visto antes? El EAC, no recuerdo exactamente en cuál de los perfumes he visto el EAC antes. Exacto, que me ha caído. El EAC, que es el Euroasia calidad, que es los productos que son aptos también para ser exportados principalmente a Rusia, por ejemplo. Con esto quiero decir de que perfumes árabes de marcas árabes, está el tema de la deslocalización en muchos productos, de que una cosa es digamos, dónde está ubicada la casa madre de una marca, otra cosa es dónde se fabrica. Muchos productos europeos son fabricados en Asia, muchos productos asiáticos son fabricados en Europa, pero independientemente de dónde sean fabricados, para poder ser vendidos legalmente en la Unión Europea, tienen que pasar los estándares de calidad de la Unión Europea. Por tanto, ¿es seguro usar un perfume árabe? Pues tan seguro como lo puede ser utilizar un perfume fabricado en España o fabricado en Francia. De la misma forma. A mí me ofrece la misma garantía un Latafa que un Loewe en cuanto a garantía sanitaria. Luego uno tendrá más calidad de componentes, lo que sea, o no, y esto es más sencillo de lo que a veces le damos vueltas. Estamos en Europa, al menos yo os hablo, los que estaréis en México, en Estados Unidos, donde sea, en Argentina, donde sea. Y hay unos controles para el ingreso de mercancía de importación, y esos controles pues son los mismos que para los productos que vienen de Francia, que vienen de España, que vienen de los Emiratos Árabes o de donde sea. Por tanto, siempre y cuando un perfume se compre por un conducto legal, tiene todas las garantías. Otra cosa es que me digáis que vais a un mercadillo y compréis un perfume falso, imitación, o cualquier cosa de estas, o incluso estas cosas, estos que venden a granel. Yo no lo he visto nunca, pero esto, vamos, yo ni lo compraría ni me lo echaría a la piel. Por eso también muchas veces hablamos en un magazine, si lo recordáis, que un querido suscriptor me envió 2 perfumes que eran falsos, que le habían colocado por un conducto no oficial. Por tanto, si no podéis tener 50 perfumes, tened 30, pero compradlos en sitios seguros. Al menos este es mi consejo, mi humilde consejo. Si compramos en sitios legales, los perfumes serán legales, no por una cosa, por un fantasma que pueda haber, o por un pirata que pueda haber. Es muy difícil, Pues bien, continuamos con los vídeos destacados de la semana. Destaco siempre 3. Os pediría que si hay vídeos que no hayáis visto durante la semana, pues podáis entrar en la pestaña de vídeos y ver los que no habéis visto y verlos si os apetece. Yo os destaco 3 cada semana para tener una muestra y ver qué vídeos subimos diariamente. Uno sería la gran batalla de casas de perfumes económicos. Y si lo habéis visto, pues escogí 4 casas de perfumes económicos. Hicimos incluso una encuesta, y
de cada una de estas casas elegí 2 perfumes y hicimos un poco un versus entre los 4 y salió ganador el Ganso. El Ganso salió como la mejor casa de perfumes económicos. Pues bien, seguramente haremos algún otro vídeo similar. Sabéis de que a mí me gusta pues hacer vídeos un poco distintos de vez en cuando y todo esto. Otro vídeo destacado sería mi top de perfumes del Ganso, precisamente. Y esto vino ya hacía mucho tiempo que quería, pero me faltaba el Part-Time Hero. El Part-Time Hero que lo había probado, pero no lo tenía. Y no quería hacer un vídeo sobre los perfumes del Ganso sin tenerlos todos. Me faltaba el Part-Time Hero y cuando lo adquirí, pues entonces ya, tras probarlo y todo esto, pues ya pude hacer mi vídeo, mi top de perfumes del Ganso. Y el otro que quiero destacar es la reseña del perfume de Lacoste original, que es una novedad nostálgica para mí porque recrea un perfume del año 84 que yo conocí en su momento cuando se lanzó al mercado, y pues me hacía ilusión. Sé que es un perfume que no tiene excesivo hype, que al ser una reseña de un perfume solo, que aunque sea novedad, tampoco no es una novedad rutilante, pues tampoco tuvo excesivas visualizaciones, pero yo lo hice con mucha ilusión esa reseña. Dicho esto, os hago un anuncio que voy a hacer un nuevo directo para dar la bienvenida al septiembre, a la vuelta a la normalidad, la vuelta a clase, al menos aquí en el hemisferio norte. El septiembre pues es el mes que marca un poco la vuelta a la normalidad tras el verano, tras las vacaciones veraniegas. El mes de agosto es un mes muy relajado, que vas por las ciudades y están algunas medio vacías, mucha gente de vacaciones, aunque trabajes también pues al hacer buen tiempo, pues muchos hacen unas jornadas reducidas o jornadas intensivas y todo esto. Y pues bien, veremos si los últimos días de agosto, los primeros de septiembre, ya os avisaré, ya con tiempo, haremos el 4º Perfumones Live. Y bueno, y hablaremos de muchas cosas como hemos hablado hasta ahora siempre en los live, en los vivos, que han sido bastante animados. Los 3 han sido muy animados. En el reflexionando, hoy quería poner un poco en valor, si me lo permitís, lo que hemos conseguido entre todos, entre vosotros y yo mismo, en Perfumones. Y quería dejar unos datos para que tengan. Ya sabemos de que somos aún un canal pequeño, pero ya no tan pequeño, somos un canal que aspira a ser mediano. Pero bueno, hay unas cifras que a mí me gustan y me gusta resaltar. Sé que no son rutilantes, pero bueno, no está de más comentarlas y bueno, puede ser para que tengamos todos conciencia de un poco lo que hemos conseguido hasta ahora en este año y medio. Sé que hay gente que ha conseguido más y no pasa nada. Y gente pues que desgraciadamente ha conseguido menos también. Cerca de 20.000 suscriptores. Estamos rozando los 19.000 suscriptores en estos momentos. Y si no se tuerce, pues quizá durante el mes de septiembre podamos llegar a los 20.000 y algo especial tendríamos que hacer. Se admiten sugerencias y lo miraremos. Por cierto, el 47% de horas de visualización es de no suscritos. Por tanto, si tú eres uno de esos no suscritos que estás mirando el vídeo, pues aprovecho la ocasión para pedirte que te suscribas. Es gratuito y a mí me ayuda y también te ayuda a ti para estar al tanto de los vídeos que vamos subiendo. Estamos presentes en distintas redes sociales. Por supuesto, el canal de Telegram que llevan mis queridos administradores y que os invito a los que no estéis aún por ahí. Es un canal fantástico con una vida propia que es la hostia, porque realmente es muy activo. Por supuesto tenemos página de Facebook, aunque no
tampoco tiene tanta animación. Página de Facebook, grupo de Facebook. También tengo el Instagram, que muchos os dirigéis a mí por Instagram. Sois unos cuantos los que me enviáis mensajes y me gusta mucho. También lo podéis hacer por Telegram, en privado también, no hay ningún problema. Y por correo electrónico también, algún correo recibo. Tened en cuenta que en todas las descripciones de todos los vídeos, incluyendo este, están todas las direcciones de todas las redes sociales, grupo de Telegram, Facebook, Instagram, está todo ahí por si queréis, incluso correo electrónico y todo esto, si os interesa. En cuanto a lo que es el volumen del canal, estaba mirando, llevamos como número de visualizaciones desde que comenzamos en noviembre del 22, 3.150.000 visualizaciones aproximadamente. Yo creo que es un número considerable en año y medio. Claro, son muchos vídeos, muchos cortos, muchos shorts, pero yo creo que está bien. 3.150.000 visualizaciones. Esto lo podéis ver de cualquier canal, si queréis chafardear un poco. En la descripción del canal, si tiráis hacia abajo, sale el número de visualizaciones y la fecha de creación del canal. Podéis chafardear de cualquier reseñador. 268.000 horas de visualización. Se dice pronto. Luego también una cosa curiosa es la diversidad de edades. Evidentemente una mayoría de hombres sobre mujeres, un 90% de hombres, un 10% de mujeres aproximadamente, pero es curioso, porque si partimos, por ejemplo, el segmento a los 45 años, de 45 años en adelante, un 48% de los suscriptores, de las visualizaciones de vosotros, un 48% y un 52% de 45 años antes, de menos de 45, o sea, hasta 45 años, 52%, de más de 45 años, 48%. Yo creo que está muy equilibrado lo que es la audiencia del canal en cuanto a edad. Es muy curioso. Otra cosa que quería comentar es que aunque YouTube muy pesadito me está pidiendo continuamente que habilite lo de los miembros, las membresías o como se llame, yo de momento me he negado a hacerlo, no quiero, yo todo el contenido que hago está en abierto para todos y no he dado de alta lo que son el tema de los miembros. Tampoco estoy en ninguna otra plataforma que exija dinero ni historias estas. Esto me ruboriza mucho, soy muy pudoroso en este sentido. Nadie me obliga a estar aquí, a tener un canal, a comprar perfumes y a traeros contenido. Nadie me obliga. Sí que es cierto que hay una monetización bajita, no muy modesta, pero hay una monetización al fin y al cabo por parte de Google, y con esto me conformo. No sé, son muchos canales y incluso más pequeños que Perfumones que tienen el tema de las membresías y hacen contenido exclusivo para los miembros. Nunca me lo he planteado y creo que nunca me lo plantearé. Nunca puedes decir nunca, pero realmente yo es que soy muy pudoroso en este sentido. Sí que está habilitado el tema de los chans, super chans, que no sé ni cómo funciona y tal, pero bueno, veréis que nunca os he pedido. También hay canales que tienen hasta un número de Bizum y todo. Yo en este sentido soy muy pudoroso. Yo compraré los perfumes que pueda comprar, y los que no pueda comprar pues no los compraré, y Santas Pascuas. Otro dato que os quería comentar era la distribución
geográfica de los suscriptores de Perfumones. Un 50% aproximadamente es España. Un 50% de los suscriptores sois españoles. El otro 50% se distribuye entre distintos países. Por ejemplo, el segundo país es México, con cerca del 12% aproximadamente. Argentina y Chile muy igualados, un 7%. Estados Unidos un 3%, y luego ya el resto ya son, ya me sale otros, ya no me especifica más. Sé de muchos países de que me escribís, de países centroamericanos, de otros países sudamericanos, de Portugal también, de Francia algunos también, o sea, y de Brasil, de distintos lugares. Sé que me escribís, de Guatemala, de distintos lugares, y estoy muy agradecido, porque la gracia que tiene esto, y la gracia que tenemos los que tenemos la suerte, y para mí es la suerte, de hablar la lengua común, esta maravillosa lengua común que es el español, el castellano, pues que nos podemos entender millones y millones de personas en nuestra lengua materna. Bueno, que yo soy valenciano y mi lengua materna es el valenciano, pero el castellano es mi lengua propia también, y por tanto para mí es un orgullo poder tener este ámbito lingüístico tan bestial, tan grande que tenemos los hispanoparlantes. Y nada más. Espero que haya sido de vuestro agrado, que haya sido algunos de estos datos curiosos. Me hacía ilusión poderlos compartir con vosotros. Sé que no son rutilantes, pero bueno, a mí me llenan un poco de satisfacción, ¿no? Es una satisfacción de haber hecho un trabajo durante este año, y que pues poco a poco vaya teniendo su recompensa. Sé que hay gente para todo, y hay gente de que no le gusta cómo hago el trabajo, y ya de vez en cuando hay algún mensaje un poco digamos desafortunado, pero sé que es una minoría insignificante. La mayoría de vosotros sois personas súper agradables, y estoy súper agradecido. Nada más, no os canso más. Este ha sido el magazine. Por cierto, antes como aperitivo del magazine suelo hacer lo que es la rotación de perfumes semanal. Esta semana creo que la subiré, espero que la subiré el domingo por la mañana. En vez del sábado por la mañana, la subiré el domingo. Pero bueno, no pasa nada. El orden de los factores no altera el producto. Y nada más. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like. Sabéis que esto ayuda mucho. No os pido que os hagáis miembros, no os pido que me hagáis super change y todo esto, pero sí que os pido pues que me deis like. Esto sí que me dejéis comentarios, porque también ayuda a posicionar mejor el vídeo, y a la larga, y entonces también repercute en la monetización, y pues es una forma también de que se pueda financiar un poco mejor el canal. Y por supuesto, si no estáis suscritos, pues también os lo pido de nuevo. Reitero, nos vemos en el próximo vídeo. Un placer como siempre. Un abrazo a todos. Gracias y hasta luego.